Hace solo unos meses salí de Latinoamérica y vine a Dubái. Salí de una ciudad donde casi no había edificios, a una donde hay tantos que malamente se puede ver el atardecer. Salí de un lugar donde casi no había vehículos en las calles, a uno donde incluso los momentos más calmados está lleno de vehículos, donde está el edificio más alto del mundo, donde tantas personas creen que pueden hacer realidad sus sueños. Y visité este lugar tan bonito, a metros del Burj Khalifa. Este souk está lleno de oficinas y dentro de esas oficinas están personas que pueden ayudarte a ti, que quieres salir de Latinoamérica, venir a la ciudad de oro y cumplir tus sueños profesionales. Me entrevisté con ellos de precios, de costo de vida, de legalidad, toda la información que necesitas. Esta es probablemente la entrevista más completa. Y para ello estamos reunidos con Diana Rosales, la cofundadora de Dubái Hispano, un emprendimiento cubano de éxito en Dubái. Quería que vieran eso, una cubana que lleva años aquí, que puede explicarles exactamente cómo es la vida, cómo son los primeros pasos, cómo es llegar a triunfar fuera de Cuba. Buenas tardes, Diana. ¿Qué te parece estar en el programa? Bueno, buenas tardes. Súper contenta y súper emocionada yo creo que esta es la primera vez que realmente uno puede comunicarle directamente a la gente de uno, ¿no? La gente de Cuba, directamente contigo, que también eres cubano, cómo se vive acá. Sí, es importante porque estamos viendo un fenómeno que se compara a lo de Nicaragua, a lo que está pasando con el paro hacia Estados Unidos. Estamos viendo un fenómeno migratorio hacia Dubái que es enorme y lo más lindo es que muy pocas personas conocen su existencia y muy pocas personas conocen lo fácil que es llegar aquí, que es legal sobre todo, no hay que atravesar ninguna jungla loca ni tirarte por el mar a que te coman los tiburones. Y lo otro es que Dubái es un lugar que es una ciudad que está creciendo, ¿verdad? Es una ciudad que cada día hay un edificio nuevo, hay una construcción nueva, todos los días hay una empresa que está buscando un montón de profesionales. Muchos piensan que es solo gastronomía. Si eres bartender, si eres camarero, ¿hay otras oportunidades en Dubái? Bueno, Dubái es un lugar, diría yo, que desde el punto de vista del trabajo es bastante pintoresco, porque está la parte de los servicios. Antiguamente se pensaba que Dubái era nada más que petróleo, ¿sabes? Sí. Y después entonces empezó a abrirse al turismo y esto se volvió una locura aquí con el tema del turismo, que el turismo llegó a ser de los sectores más fuertes que tiene. Pero acá, todo lo que es, por ejemplo, educación, los profesores de idiomas se les pagan muy bien en comparación con el resto de los países que tenemos de referencia en Europa y Estados Unidos. También, por ejemplo, a los ingenieros se les paga bien. También todo lo que sea compra, venta de casa, renta de casa, o sea, lo que se le llama agente de inmobiliaria, Sí. gana bien también. O sea, hay una gama amplia. También, por ejemplo, tenemos varios cubanos acá trabajando en la parte del entretenimiento. Tenemos profesores de baile, de salsa. La salsa y la bachata acá son lloradas. Les encanta a la gente. Y más si el cubano es el que está impartiendo las clases, ¿no? Exacto, porque ¿qué pasa? Que hay mucha gente acá, o sea, hay latinos, aquí hay una comunidad latina creciente. Entonces hay muchos colombianos que enseñan lo que es la salsa y la bachata desde o sea, la práctica colombiana, como lo hacen ellos allá. Pero de lo cubano hay poco, como que está empezando a florecer, porque todavía no se conoce. Claro. Sin embargo, gusta mucho, Sí, mucho es lo exótico. o sea, el ron, cuando tú hablas de Cuba aquí, la gente dice, el ron, los tabacos, las mulatas, todo, les gusta esa. Sí, yo puedo decirles que eso es real. Incluso en el trabajo, en el hotel que trabajo, todos somos latinos en mi restaurante. Y cuando todos van diciendo, si de aquí, si de allá, pero cuando dice, I'm from Cuba, oh my God, los de cigars y todo. Lo que saben por ahora es los tabacos, pero sí, les encanta nuestra cultura, les encanta lo exótica que es nuestra política, no vamos a tocar ese tema aquí ahora, pero bueno. Y entonces sí, realmente tenemos una pequeña ventaja solo por decir, soy cubano. Vamos a hablar ahora de precios, vamos a hablar de costo de vida, vamos a hablar de muchos temas que son muy importantes, que muchas personas quieren saber, pero algo que todos nos preguntamos y que me han preguntado muchos de ustedes en los comentarios del canal. Si no sé inglés, ¿me puedo ir a Dubái? Si mi inglés es básico, ¿me puedo ir a Dubái? Quiero que me respondas a esas dos preguntas. Con un inglés básico de hello, Tommy se boy, Mary se girl, puedes venir y puedes encontrar trabajo y después vas aprendiendo. Y con un inglés ninguno, hablo español, el inglés malamente lo entiendo, ¿puedo encontrar trabajo en Dubái? Mira, yo te voy a hablar de la experiencia que nosotros hemos tenido con los clientes de nosotros, Sí. que son cubanos y latinoamericanos, casi todos. Si no tienes inglés acá, te va a ser difícil todo. Exacto. Evidentemente, ¿por qué? Porque mucha gente me dice, bueno, no, que Dubái, que lo que se habla es árabe. No, olvídate del árabe. Acá el 12% de la población nada más es emiratí. El resto son de cualquier lugar del mundo. Entonces, el inglés como el medio que todo el mundo utiliza para comunicarse. Ahora, ¿qué nivel de inglés? Bueno, el inglés que se habla acá es malo. Es un inglés malo. Sí, tienes razón. Es chamuscado, tú lo sabes, ¿no? Entonces, es como yo le decía a la gente que, bueno, yo trabajé en Varadero. Es como el inglés de Varadero, literal. Pero ¿qué pasa? Que lo que yo le digo a la gente es que sí hemos tenido personas que han llegado acá con muy bajo nivel de inglés y han conseguido trabajo, pero no, por ejemplo, tú con un nivel muy bajo de inglés, lo máximo que casi siempre puedes aspirar es a trabajar en casa de un hispano. Ya. ¿Ya me entiendes? O quizás en la empresa de un hispano.
donde no le haga falta a él que tú te comuniques con nadie más en inglés. Pero, por ejemplo, cuando vas al supermercado, al menos tienes que saber cómo decir lo que quieres comprar. Claro. O entender si si vas a pagar con efectivo o tarjeta, ¿me entiendes? Entonces, para todo, de manera general, te va a hacer falta. Sí, sí, entiendo lo que ella dice. O sea, no es Miami. Llegas a Miami y en el mercado el cajero probablemente es de la esquina de tu casa o del barrio al lado y habla español, o alguien habla español en el mercado. No es así. Dubái es una ciudad muy global. Es como dice Diana, hay de todas partes del mundo, lo que menos hay es de aquí, de hecho, y hay latinos, ¿verdad? Pero cuando vas a un mercado, por ejemplo, casi todos son indios, pakistaníes, y todos ellos hablan inglés, su inglés, muy peculiar, muy maltratado, como estaba explicando Diana. Y sí, tienes que saber ese básico, no solo para desenvolverte en una entrevista de trabajo o algo tan complejo, sino simplemente para vivir, debes saber un inglés básico. Pero de nuevo, lo digo desde mi experiencia, tengo amistades y compañeras de trabajo que llegaron aquí con un inglés deplorable, y el choque y la necesidad de usarlo, no solo en el trabajo, sino en tu vida diaria, les han enseñado inglés a la fuerza. En 3 4 meses he visto una transformación en personas que ni siquiera lo están estudiando, simplemente están tan en contacto con él que se te desarrolla la habilidad idiomática. Entonces la pregunta es, Diana, de tus clientes, hablando de este tema del idioma, ¿cómo tú ves su nivel de inglés? ¿Cuál es la media que vienes acá? Casi todos los que has traído son personas que están escapados en inglés. Para nada, para nada. Mira, mis inicios en este país fueron como profesor inglés. Entonces, es para mí como que fácil entender cómo funciona esa parte, ¿no? La gran mayoría de las personas que vienen para acá, hispanos, con nosotros, casi todos vienen entre hi, hello, o sea, lo básico, Sí, sí, sí. a un nivel medio. No es una cosa que tú digas, ellos pueden llegar y fluido pueden comunicarse, no, la gran mayoría no. La gran mayoría viene amarrado con el inglés. Pero es lo que tú dices, la necesidad aquí de comunicarse y la práctica, eso es terapia de inmersión. Eso es, lo Terapia de coges. inmersión. Sí, terapia de inmersión. Eso tú lo coges o lo coges. O sea, se te pega o se te pega. De una manera u otra. Sí, ya. No, está bueno saber eso. Sí, sé que es un miedo que tienen mucho, el tema del idioma, la barrera del idioma. Me parece que es válido saber eso, que la mayoría de los clientes de ellos que han llegado aquí y han encontrado trabajo y han hecho una vida, tenían un inglés básico de inglés. Hablando de eso, la gestión de trabajo es parte de los servicios de Dubái Hispano, que es más bien algo que está incluido dentro del paquete de venir hacia aquí, hacia Dubái. Vamos a hablar de eso ahora, vamos a hablar de precios, de paquetes, de cómo empieza todo, cuánto tarda y cuánto te puede costar mínimo y máximo. Entonces mi interés en este tema vino sobre todo por la parte económica. Muchos estamos en Cuba trabajando o sin trabajo, en el invento, pensándonos cómo vamos a reunir 10.000, 15.000, 20.000 dólares que cuesta la travesía por Nicaragua, o lo que cuesta una ciudadanía española, o lo que cuesta mil cosas que ni siquiera son certeza, porque ninguna de las cosas que he mencionado ahora mismo te aseguran que vas a llegar seguro a ese país y vas a estar legal y vas a poder trabajar. Entonces vamos a hablar del tema que nos atañe a todos los cubanos, que es el tema económico. Con lo poquito que tenemos, con la casa que vamos a vender, con lo que nos mandaron, con lo que sea, ¿qué tanto podemos hacer? Vamos a ver cuáles son los precios de venir a Dubái. De nuevo, todos los trámites son completamente legales y llegas aquí con la visa de turismo. Ahora Diana les va a explicar más bien cómo es todo el tema de los papeles, la residencia y quizás el único aspecto negativo de Dubái, que es la parte de la nacionalidad. Entonces Diana, dime así en general los mejores paquetes que tienes ahora mismo, las mejores ofertas que tienes ahora mismo para venir de Cuba a Dubái, y qué tanto tarda el proceso, qué es lo máximo que puede tardar si todo sale mal, qué es lo máximo que puede tardar si todo sale bien. Bueno, primero es que no tiene por qué salir mal. No hemos tenido una sola experiencia en que ha salido mal porque es muy sencillo. Nosotros somos trágicos, por eso tú sabes, nosotros, a la gente después se empieza a ponerle vela de legua y todo eso. Bueno, por eso te digo, como nosotros somos trágicos, para uno estar ya preparado. Vale, mira. La visa. Lo primero que se tiene que sacar para acá es una visa de turismo. ¿Qué pasa? Que tradicionalmente la gente que dice, bueno, no, yo tengo que, la visa de turismo, tengo que ir a la embajada, tengo que mostrar una propiedad, un carro, un no sé qué. No, para Dubái eso es para todas las nacionalidades que llevan visa. Hay otras que no llevan visa, pero las que llevan visa solamente con una foto tipo pasaporte digital que tenga fondo blanco y una copia de pasaporte, tú sacas la visa. La visa es electrónica, tiene un código que es el que te permite chequearla ya sea adentro o fuera del país, porque tienes que estar chequeándola porque siempre tiene que estar legal. Acá siempre tiene que estar legal. Sí. Ahora, esa visa es por 2 meses y se extiende acá dentro del país. Se prorroga 2 meses más, 2 meses más, 2 meses más. Y sale generalmente en cuestión de entre 24 y 48 horas. Hemos tenido casos de visas que salen en 5 horas, hemos tenido casos de visas que pueden llegar a ser hasta 3 días, pero
por lo general, entre 24 y 48, ¿sabes? Bueno, es lo que decía, si no le pusiste la juela de Areguá, hasta 72 horas se te puede demorar en salir la visa. Por eso quería ir hasta el pesimismo, a ver qué es todo lo que puede salir mal. Entonces, esa es la visa de turismo. Me estás hablando de 60 días hábiles. O sea, la solicitaste hoy, 1 de mayo. Tienes 60 días para entrar al país, ¿verdad? Una vez que tú entras acá, tienes 60 días para estar acá dentro del país. ¿Qué pasa? Que la gente viene para acá y la visa esta lo que tiene de particular es que, ¿sabes? Cuando uno se va para España... Bueno, eso para las escenas falsas, lo siento. Dale. Bueno, cuando uno se va para España, uno se va para Estados Unidos, ¿qué dice uno? Uno llega con visa, bueno, Estados Unidos es un caso aparte, pero uno llega con visa de turismo a quedarse ilegal. Acá no te puedes quedar ilegal. Ellos como que te dan todo, pero no te quedes ilegal, porque te lo cobran por día. Te acumulas una multa por día. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Coge esa visa de turismo, entra acá y si consiguió trabajo o lo que sea, que extienda su visa por 60 días más. ¿Qué pasa? Que la opción que te da Dubái es que cuando ya tú tienes un trabajo acá, tu empleador se supone que te tiene que hacer la residencia gratis. Y esa residencia la vas a tener, que bueno, en el caso tuyo, ¿no? Sí. La vas a tener mientras estés trabajando para él. Y mientras estés trabajando para esa persona, tú vas a tener los beneficios de todo en el país. Tienes la cuenta bancaria, puedes ser el sponsor de tu familia, puedes acceder al crédito bancario, crearte un negocio, lo que te dé la gana. Obtener visas para todos los lugares del mundo. Tú quieres viajar a Europa ahora y en 3 meses de extracto bancario tú puedes aplicar la visa. Ya. Lo que sí es algo que es una realidad en Dubái, la nacionalidad. Que por ejemplo en Estados Unidos tenemos todo, que si la ley es usted cubano, no sé qué. En otros países que si te casas quizás, aquí eso no existe. Sí. Bueno, eso no me lo sabía. De hecho vine aquí, esta era la parte negativa. Bueno, explícame eso. A ver, ¿qué pasa con la nacionalidad? La nacionalidad se la dan, son muy celosos con la nacionalidad, muy celosos. Porque los emiratíes tienen muchos beneficios. Y además tienen que ser musulmán para poder optar por la nacionalidad. Pero la nacionalidad se la dan, por ejemplo, la esposa de un emiratí, vamos a decir una cubana. Tenemos varias cubanas que casan con emiratí. Se casa con un emiratí y entonces a una cantidad X de años con él, porque si no te la dan ni a los 2 años ni a los 3, tú puedes aplicarla. Y sí, y te la dan. Pero de manera general no es una cosa accesible para todo el mundo. Por eso Dubái se utiliza para salir rápido. Si tú quieres emigrar rápido, puedes venir acá, obtener una residencia rápido, porque la residencia toma generalmente entre 30 y 45 días máximo, y como puente para irse al país en muchas ocasiones, porque tú llegas acá y bueno, yo he visto gente cubana que han llegado acá y a los 4 meses están en Singapur trabajando, por ejemplo, o a los 5 meses están en Europa trabajando, o les llega una visa para Inglaterra, por ejemplo, y se van para allá. Sí, yo he escuchado mucho eso. Yo he escuchado que todavía no lo he podido comprobar porque además no me he puesto para eso, pero que una vez que como cubano tienes en tu pasaporte estampada la visa de aquí, la residencia de aquí y el Emirates ID, que es el carnet de identidad de los Emiratos Árabes Unidos, cambia la manera en la que otros países te tratan a la hora de darte una visa, ¿verdad? Un montón. Por ejemplo, yo misma, nosotros hacemos el proceso también de las personas, los residentes que están acá, sacar el visado para Europa y los Estados Unidos y Canadá. Y la verdad es que los requerimientos son mucho más fáciles. Por ejemplo, en Cuba, tú te vas a presentar a la embajada de España. ¿Cuántos casos de negados hay? Todo, el 80%. Y tienes que mostrar cuántas cosas. Incluso a veces tienes la beca para irte para España y no te la dan, o sea, te la deniegan. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es cuestión nada más de tener la carta de tu empleador, cumplir con los 3 meses de salario, de extracto bancario que ellos te piden, o sea, 3 meses mostrando tu salario y preferiblemente tener una tarjeta de crédito. Y tú aplicas la visa y por lo general, a no ser que estés muy amarrado con los fondos, a no ser que estés muy... por lo general siempre te la... No conozco una sola persona que como tal le hayan denegado la visa. Yo misma la obtuve así. Es algo que se te abre, además de la posibilidad, sí, saliste de Cuba, conseguiste trabajo, viviste en una ciudad bella como Dubái con tantas oportunidades y tan global, pero es otra cosa para los cubanos, sabemos. Tenemos, creo que son 36 países en el mundo entero que nos dejan entrar sin visa, que este país nos deje entrar con la visa de turismo, que sea tan fácil conseguirla y que además nos abra posibilidades para otras visas, es un plus ya que parece algo increíble, pero bueno, es la realidad, es lo que sucede ahora mismo con Dubái. Como decía, es una ciudad que está en constante expansión, solo el 72% del territorio está ocupado en construcciones, quiere decir que todavía falta muchísimo más por construir, muchísimos más hoteles, muchísimos más lugares y empresas, y como decía Diana, no es solo para ser bartender, para ser camarera, aquí el abogado, el ingeniero y el todo puede encontrar su lugar también. De nuevo, volviendo al tema de cómo tienes que venir con un mínimo de inglés y cuánto me voy a gastar, porque ¿por qué me iría hacia Dubái si me puedo ir hacia esta parte, si puedo esperar e irme para España? ¿Por qué voy a ir a Dubái para un tercer país? ¿Cuál tanto me voy a gastar? Vamos a hablar de eso ahora.
¿cuánto cuesta lo mínimo? Dime lo mínimo que puede pagar una persona, si puede ser en dólares, por favor, por salir de Cuba con todos sus papeles, con toda su talla, llegar legal a Dubái y, obvio, después viene la parte de que me expliques cuánto cuesta vivir aquí. Pero bueno, vamos primero con tus paquetes. Déjame hacerte una pregunta. Sí. ¿Tú intentaste alguna vez salir para España, salir para Estados Unidos? Yo no, pero no lo hice porque era frustrante ver las negativas que le dieron a todas mis amistades, a mi familia. Entonces realmente nunca apliqué, ni siquiera lo intenté. Y nunca no pensé que me fueran a decir que sí. No tenía yo ni una cuenta bancaria ni unas propiedades que avalaran que yo no me iba a quedar. Y de hecho me iba a quedar con toda la ley. Así que no, nunca lo intenté. $1,700 es lo mínimo que una persona necesita para llegar a Dubái legal. O sea, legal. Tú llegas, o sea, eso te incluye visa, pasaje, seguro, asesoría personalizada para que tú sepas también cómo te tienes que desenvolver aquí. Y las reservas de regreso, siempre tienes que mostrar que tienes una reserva de regreso y una reserva de hotel. Eso es de las tarifas más bajas que hay para tú cruzar de un continente a otro, básicamente. ¿Qué pasa? Que nosotros también tenemos otros paquetes de viaje que son más completos. Ahora mismo tenemos uno solamente por $100 más, 1.800, que incluye gestión de empleo. Yeah. Porque parte de lo que hacemos también, tenemos clientes que son empresas y a veces nos dicen, bueno, me hace falta 20 manicuris, por ejemplo. ¿Y cuál sería el premium? O sea, si yo quiero venir, o sea, ¿qué es lo que más me puedes ofrecer? Explícame eso, el mejor paquete. El mejor paquete es que incluye la residencia, solamente por $4,600. O sea, la residencia aquí se da por varios periodos de tiempo. La que se le da a la mayoría de las personas por 2 años y tú la renuevas. Pero eso te da legalidad en el país y hacer básicamente en 2 años lo que tú quieres y después la renuevas. Entonces, esa residencia puede iniciar desde Cuba, pero al final tiene que terminarse acá. La persona tiene que trasladarse hacia acá. Sí. Y nada, es bien sencillo, bien sencillo. Con eso, ahí te incluye todo. Nosotros te conseguimos la renta, incluso una cosa que nosotros hacemos con los cubanos, que nosotros nos metemos en la calle con ellos a llevarlos a comprar y todo. Porque tú llegas a un país que es completamente ajeno a tu cultura y tú no sabes ni siquiera cómo comprar, ni dónde comprar, ni cuál es la tienda más barata. Entonces, por zona, nosotros o sea, con el equipo de trabajo mío, ayudamos a la gente a que vaya en el terreno a hacer sus compras, a metro, la línea, todo. Tratamos de que estén al day to day. Al day to day, la tienda favorita. El day to day aquí, la reciclada, pero con tremendo voltaje. Eso es lo que es el day to day. Todo está bueno y todo está súper barato. Entonces, $1,700 es el paquete más barato. 1.800 es el pasaje y la visa de turismo por 60 días. La reserva de regreso, gestión de empleo. Y la gestión de empleo, que es tan importante. La renta te la conseguimos también. La renta nosotros funcionamos con dependencia de lo que el cliente, como esté el bolsillo del cliente, ¿me entiendes? Sí. Nosotros te damos en Dubái, en las distintas áreas de Dubái, te hacemos recomendaciones, pero tú eliges. Tú dices, bueno, yo tengo este presupuesto y te digo, con este presupuesto, en esta zona, tú puedes acceder a esto. Yeah. Ahora, ¿qué pasa? Con el tema de la renta, tú me hablas del tema de costo de vida acá. Yo te decía, bueno, mínimo $500 para una renta decente. Porque Dubái, lo que tienen las ciudades estas enormes, es que la renta también es más demandada. Y como turista tú no puedes rentar anual. Tú rentas anual, que te sale más barato cuando tú eres residente. Pero como turista tú tienes que llegar y ahorrarte lo más que puedas. Entonces, la gente viene aquí y la primera renta que casi siempre accede es una renta compartida. Que es normal, si pasa en Rusia, en España, en Estados Unidos. Rentas compartidas, que es que tú rentas una habitación, por ejemplo. Bueno, tú sabes. Sí. ¿Tú sabes? No, de hecho, en otro de nuestros videos de este canal, ustedes vieron eso ya. Yo les enseñé 3 tipos de renta. De hecho, voy a dejar el enlace aquí con los precios. Y sí, está desde la renta compartida, que hay 10 personas en una habitación, que no te deseo que vivas así, pero bueno, hasta tu apartamento lindísimo con la vista super, con tremenda perro voltaje, pero bueno, todo tiene su precio. Exacto, entonces yo diría que mínimo $500 para eso. La línea de teléfono, mínimo $15 mensuales. Ahí vienes teniendo más o menos lo que necesitas, porque casi siempre en todos lados hay wifi. La comida, yo diría que a los precios de hoy, alrededor de unos $150 mensuales viene costando por persona. Sí, a eso yo quería, menos mal que tocar ese tema, porque quizás se me olvidaba. Hay mucho susto con Dubái. Dubái es la ciudad de los Ferraris, de los rascacielos, y todo es caro, y todo el mundo es millonario. Eso no es real. Obvio que hay sectores incluso pobres de la población de Dubái. Por cierto, ninguno de ellos es latino. Pero sí es real que se puede vivir con unos precios parecidos a lo que tú vives en Estados Unidos, o yo diría que incluso menos. Quitando que aquí no se paga impuestos y otros pequeños gastos pequeños gastos que cuando se suman son bastante grandes. Es real que
O sea, $150 no es dinero. ¿Cuántos dirhams? Sería como 400 dirhams, 500, por ahí. No es tanto, ningún salario todos los salarios son al menos el triple de eso. Eh, pues la verdad es que Dubái es mucho más asequible que los mitos que se cuentan por ahí. De hecho, estábamos hablando de eso antes de empezar la reunión, antes de empezar esta entrevista. Estábamos hablando de que los cubanos, sí, vivimos en un país donde los bienes raíces son muy baratos. O sea, claro, para nuestros salarios son imposibles, pero si te pones a pensar comparado con los precios del resto del mundo, por metro cuadrado lo que pagas en Cuba es nada. Llegas a Dubái y estamos hablando de una renta de $500, que con $500 creo que no puedes vivir en casi ningún otro lugar del mundo, en ninguna ciudad desarrollada, pero en Dubái sí puedes. Ahora no vas a tener el cuarto espacioso que tenías en tu casa, en el medio del Vedado, en el cerro, en donde quiera que tú vivieras. Porque, bueno, es diferente. La demanda por los bienes raíces, la demanda por la renta, la demanda por vivir aquí es muy alta, y eso quiere decir que esos metros cuadrados son muy valiosos. Hay que hablar de eso, no hay que hablar de la realidad. Llegas desde Cuba con tu presupuesto, gastaste 1.800 en venir, ya Dubái Hispano te consiguió trabajo. Tu primer lugar no va a ser un penthouse con vistas al Burj Khalifa, obvio. Pero es que yo pasé por ahí. Obvio. O sea, yo pasé por ahí. O sea, yo viví en un lugar donde era una habitacioncita para mí y mi expareja. Y nosotros salimos de Cuba en una casa que tenía tenía 3 pisos, una piscina y tenía de todo. Y entonces yo llegué aquí y al principio te choca porque, bueno, compartí. ¿Tú tenías una casa con 3 pisos y una piscina en Cuba? Yo no la tenía mi suegra, la tiene Pero mi era un suegra. Castro o algo. No, nada que ver con eso. Pero, ¿qué pasa? Que la familia de mi suegra vivía bien, ¿ya me entiendes? Entonces, eso es información confidencial, mira que tú vas a poner. No, lo voy a poner todo. Pero nada, mira, ¿qué sucede? Yo llegué aquí y la mentalidad de uno no puede ser que tú vas a estar como te da la gana, cuando te da la gana, a donde quiera que tú vayas. Claro. Tú tienes que pasar por un proceso de crecimiento. Y el crecimiento da chocarte también contra la pared. Tú llegas a un país nuevo, tú tienes que, como digo, encontrar la cosquilla. Y para eso tienes que vivir de acuerdo a tu presupuesto al inicio y ya de ahí pensar a largo plazo. Bueno, cuando tenga mi residencia, cuando tenga mi trabajo, a qué mes, o sea, a lo mejor al 5.º mes o al 3.er mes o al 2.º mes ya yo puedo pagarme un estudio, que tú sabes que los estudios están bastante bien. Mucho más. O si tengo una pareja, puedo decir, bueno, con mi pareja cojo y pagamos mitad y mitad, ¿entiendes? Entonces, economizar cuenta mucho, pero tú no puedes pensar a corto plazo en ningún país al que tú vas a emigrar, porque los cubanos estamos con eso de que, yo llego, y nada más que llegue ya, el país es mío. No, mentira, tú tienes que llegar y acogerte a cómo es el lugar, las reglas del lugar, y tratar de encontrar cuál es tu lugarcito en ese país. Y aquí pasa lo mismo. Sí, hemos tocado el tema de la longevidad y de la estabilidad que crea trabajar por una empresa. No es Cuba, no vas a romper un vaso y te van a despedir. Las empresas siempre que te contratan es porque tienen pensado trabajar en ti, es porque tienen pensado mejorarte, y eso te da esa sensación de estabilidad que en Cuba tenemos que aprender una vez que salimos de Cuba, porque estamos acostumbrados a vivir del diario. Tengas un trabajo, tengas un negocio, tengas lo que tengas, estás acostumbrado a vivir del día a día, y la renta la vas a pagar con los $100 que conseguí hoy. El mes que viene no sabes cómo la vas a pagar, pero sabes que la vas a pagar porque vas a inventar, vas a vender algo, vas a, no sé, vas a meter algún negocio. En Dubái eso se calma, se trabaja duro, pero ese trabajo duro te da esa calma, esa estabilidad para planearte a largo plazo, para llegar y estás viviendo en un lugar pequeñito que cuesta $500, pero el mes que viene ya, a lo mejor, el mes que viene no, pero dentro de 3 meses, 4, ya puedes mudarte para el que cuesta 1.000, y entonces ya tienes vistas, ya tienes lo que tú querías. Esto es poco a poco. ¿Cuántos años tú llevas aquí, Diana? Van a ser 2 años en agosto. 2 años, y ya Diana tiene su propia empresa. Estamos en un lugar precioso, se los voy a enseñar en el video. Estamos cerca de Burj Khalifa, estamos en el downtown de Dubái, estamos aquí en la high de la high, y nada, o sea, se logra. ¿Cuáles son tus estudios? Mis estudios, estudié periodismo. Pero bueno, entonces, como tú comprenderás, ser periodista es como un poquito complicado. Sí, se lo Leonardo Padura. No, sí es periodista, pero a todo su conocimiento en las letras, probablemente sus habilidades de comunicación social, de todas esas cosas que se aprenden con el periodismo, a esto del emprendimiento. Y mira dónde estamos ahora mismo. Es el ejemplo que les quería poner, porque obvio, llevo meses aquí nada más, soy yo siendo un bartender, todavía hasta yo tengo miedo de progresar, de subir. Imagínense ustedes el miedo que sentirán incluso de atreverse a venir a esta ciudad que tanto asusta, que tanto intimida, pero de nuevo es más rollo que película. Hay mucho. No, pero yo creo que cuenta mucho, por ejemplo, la empresa que nosotros tenemos, el negocio que nosotros tenemos es realmente familiar. Sí. O sea, comenzó por mí, pero de ahí, bueno, mi familia, mis primos,
hoy, o sea, entre los tres tenemos el negocio y cuenta mucho hacer alianzas. O sea, llegar y tratar de integrarte a tu comunidad lo más que puedas, ya sea latina de manera general, o sea, cubana o como sea, pero tratar de tener tu red, eso cuenta mucho, porque sale mucho negocio. Y yo, de las personas que he visto acá, los cubanos son de los más negociantes, ¿sabes? Como que todo el mundo viene tratando de meter cabeza por aquí y por allá, bueno, es lo mismo. Entonces, hacer alianzas, tener ese apoyo, cuenta mucho. Sí, lo he escuchado. De hecho, muchas personas de, o sea, de otros países me recomendaban al llegar a Dubái, si quieres buscar un nuevo empleo, ponte en LinkedIn, ponte aquí, ponte allá. Funciona. Pero nada como tener amistades. Y no sé por qué, pero los cubanos aquí como que se ayudan mucho, la verdad. Parece que somos tan poquitos. Los poquitos que he conocido, enseguida me dan su teléfono, su correo, su todo. Oye, llámame cualquier cosa. Y cuando les he escrito con duda, oye, compadre, si tienes problemas con el trabajo, mira, yo te puedo ayudar o te puedo ayudar o te puedo conectar con quien te pueda ayudar. La verdad es que sí, sí es importante meterte en la comunidad esta aquí, que es pequeñita todavía. Y la verdad que es una comunidad muy sana, la verdad, ¿no? O sea, los cubanos que he conocido, ninguno los veo metido en inventos, lo hay, obvio, lo hay, siempre hay su inventor, pero la mayoría los veo trabajando muy duro, los artistas incluso tú los ves y tú dices, no, eso es mojón, no, no es jamón porque los artistas tienen que cantar a veces 8 horas en un día y cosas así, o sea, no, tampoco es tan sencillo. Pero yo he tenido el placer de conocer gente que lleva más tiempo que yo acá y está muy bien. Está muy bien, porque todo es, o sea, la gente te lo dice, cuando tú te mudas a un país nuevo, te toma incluso a veces unos años estar como tú realmente quieres. Claro. Y hemos tenido clientes que son cubanos, que llevan tiempo acá allá y que tienen por ejemplo, músicos que tienen sus propias compañías acá y están vendiendo shows y de todo, ¿me entiendes? Tenemos gente que conoce, por ejemplo, hay uno que se llama Leo Charanga aquí, que tiene su propia escuela de salsa. Sí, tenemos cubanos aquí que tienen bares, hay uno en La Palma, en la isla de La Palma, que se llama... ¿En La Palma? En La Palma, sí, que se llama, ¿cómo se llama? No es ese. Hay un lugar en La Palma, ahora se me fue el nombre, ¿no? Rumba. Rumba, yo conozco Rumba, no he ido, pero lo conozco muchísimo por eso. Cubano, es un lugar cubano. Te puedes encontrar trabajadores que a lo mejor no son cubanos, pero es cubano. Pues, me impresiona porque La Palma es La Palma sintética, donde está el hotel que les hablé, donde yo trabajo, Atlantis, y cualquier cosa que está ahí, obviamente, estamos hablando de algo muy exclusivo. De hecho, yo sabía de Rumba, no sabía que estaba en La Palma, y sí, había escuchado sus masas de cerdo fritas y todas las cosas, que por cierto, cuidado aquí con el tema del cerdo, porque esto es una complicación con la religión musulmana. Bueno, no vamos a irnos del tema. Vamos a hablar entonces de algo que puede suceder. Te llegaste aquí, el empleo, tu visa depende de tu empleo. O de que te la pagues. O de que te la pagues, que bueno, 4.200. No. Es el paquete con visa y todo. El paquete completo con visa, que incluye pasaje y Sí. todo para venir para acá, es 4.600. O sea, 4.600, llegas a Dubái y tienes ya el Emirates ID, el carnet de identidad de Dubái. En proceso de que la ID se saca acá. O sea, de allá nosotros le hacemos el tipo de visado que necesita de residente para salir de Cuba, y cuando viene acá se termina el examen médico que tiene que hacerse y el ID. Ya, o sea, ese sería el único obstáculo que haría. Una vez que tú pagas los 4.600, ya el obstáculo que te queda es llegar hasta aquí y es una formalidad, ¿no? O sea, no estamos diciendo que puede salir mal, solo No. que hay que completarlo aquí en Dubái. Eso no sale mal, y porque además nosotros no aceptamos el pago entero en Cuba. Una parte es en Cuba y otra parte es acá, porque al final una parte del proceso se termina acá. ¿Ya me entiendes? Ya. No, está muy, me parece muy ético eso. Entonces, lo que podría salir mal es el examen médico. Tuberculosis, sida y hepatitis, ¿no? Exacto. O sea, si tienes alguna de esas, no te hagas la residencia, porque ellos son cero tolerantes con el tema de las enfermedades de ese tipo. Para la visa de turismo sí, ¿no? Para la Sí, visa de turismo no te piden no le nada. piden nada, pero para residencia, que quiere decir que ya puedes encontrar trabajo legal aquí, tienes que pasar ese examen médico. Entonces, llegaste aquí, ya estás viviendo, no encuentras trabajo, se te va a acabar la visa, puede pasarte, ¿no? ¿Cuánto cuesta renovar la visa? La visa cuesta renovar, o sea, primero puedes renovarla un mes dentro del país. Me sé los precios en dirham, pero en dólar me va a costar un poquito. O sea, en dirham viene siendo unos 1.450 dirham dentro del país por un mes más. Y entrando y saliendo del país, que se hace por avión, rapidito en el mismo día, eso cuesta unos 1.750. O sea, sí, como $500. Como Vamos a decir. aproximadamente $500. O sea, si te enredas aquí, se te acaban los 60 días, no has encontrado trabajo y por tanto no tienes los papeles, a no ser que hayas pagado el paquete de 4.600, tienes que pagar quizás 500 más o menos en dólares americanos, para renovar tu visa.
2 meses. Y tienes 60 días más. 60 días más. Tienes 60 días más para seguir buscando trabajo. Encontrar trabajo aquí. Yo veo que todas las personas que conozco, no lo he hecho yo todavía, pero todas las personas que conozco me dicen, eso es enseguida lo encuentras. ¿Es real? Depende, porque yo no le puedo decir, por ejemplo, que yo no le puedo decir a la persona. Hay perfiles que yo sé que sí, que encuentran trabajo rápido, pero va a depender, por ejemplo, de que tú realmente hagas lo que nosotros te estamos diciendo que hagas. Por ejemplo, si nosotros te hacemos el perfil laboral y aparte de a las reclutadoras a las que nosotros les pasamos el currículum, tú tienes que también coger y pasar, o sea, aplicar a ciertos trabajos. ¿Por qué? Porque aquí lo que pasa es que tu currículum, tú estás compitiendo en el mercado laboral. Entonces, sí hemos tenido personas que, porque nosotros hacemos todo ese proceso desde que la persona está en Cuba, para que cuando llegue acá ya tenga el currículum distribuido. Hemos tenido personas que al tercer día de estar aquí ha tenido trabajo. Así de fácil. Pero hemos tenido personas que se han pasado 1 mes y medio. ¿Me entiendes? Entonces, eso va a variar. Te puedo decir que, por ejemplo, que bueno, ya eso se lo decimos al cliente independientemente, ¿no? De manera individual. Hay sectores que contratan muy rápido, por ejemplo el de la hotelería y turismo. Contratan muy rápido, ¿me entiendes? Pero ya lo que se habla, por ejemplo, de un profesor de idioma o algo así, casi siempre le piden que tenga su propia visa, su propia residencia. Entonces eso va a variar de cliente a cliente. ¿Cuánto cuesta la visa? ¿Cuánto cuesta o sea, estando aquí ya, tú quieres pagar la visa que se llama la visa de freelance? ¿Cuánto de esa gestión ustedes la hacen también? Sí. ¿Cuánto cuesta? 10.000 dirhams. 10.000 dirhams son 2.000 y pico de dólares, ¿no? Sí, con como unos 2.800 creo, si no me equivoco. ¿Cuánto tiempo te da esa visa? 2 años, todas esas son por 2 años, porque las visas que son ya por 5 años y por 10 años son por inversión, y eso ya un poquito más. Eso es una pregunta que quería hacerte. Los cubanos estamos muy limitados en Cuba por muchas cosas, pero una de ellas es a la hora de hacer un emprendimiento, a la hora de, por ejemplo, hacer un emprendimiento por internet, hacer ventas online, cosas así, de recibir pagos, porque no tenemos acceso a un banco, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. Y entonces he escuchado que es muy fácil y bastante barato, de hecho, establecer legalmente tu empresa en Dubái, lo cual te abre un montón de beneficios, ¿verdad? Como, o sea, legal, yo creo que te da hasta la posibilidad de traer a tu familia, algo así, ¿no? Ajá, a ver, ¿qué pasa con el tema de un negocio? Tú tienes que pagar por la licencia, que la licencia va a variar en dependencia de lo que tú quieras hacer. Y entonces tienes que pagar también por tu visa de inversor, que es como tu residencia, pero ya la tienes mientras tengas la compañía, ¿me entiendes? Y eso te abre la posibilidad también de que tú tengas, o sea, que tú puedes sponsorizar a tu familia. ¿Qué es sponsorizar exactamente? Sponsorizar es que ellos cogen la residencia por ti, pero en calidad dependiente. O sea, el de la visa principal eres tú. Sí. Y tú les provees a ellos, porque tú cumples con los requisitos, tú les provees a ellos que ellos puedan tener una residencia en dependencia tuya. O sea, vamos a decir que ahora tú pierdes tu residencia, que cuando tú eres inversor no pasa, a no ser que tú cierres la compañía, tu familia la pierde también. ¿Ya me entiendes? Ellos son dependientes tuyos. Eso se puede hacer también si tú tienes una visa de trabajo, pero ¿qué pasa? Que cuando tienes la visa de trabajo dependes de un tercero, que es de quien te está empleando. En este caso depende de ti mismo porque es tu compañía. ¿Cuánto cuesta establecer tu empresa aquí? Eso varía de una a otra. Entonces sí, el tema de la empresa es un poco caro. Estamos hablando aquí, me estás hablando de entre 8.000 y 10.000 USD, pero piensa en, si eres empresario, piensa en a largo plazo, todos los impuestos que te vas a ahorrar, ya que estás viviendo en un lugar con 0 impuestos, que va a cambiar pronto una ley que le va a cobrar ciertos impuestos a las empresas, pero es como se hace con brackets, ¿entiendes? Con slots. Si ganas una cantidad mayor de esto, pagas el 9% de los impuestos, pero esa cantidad es de 300.000 dirhams, casi $100.000 americanos al año. O sea, tú puedes tener tu propio negocio, tu propio emprendimiento y no te tienes que preocupar por pagar impuestos. Si tienes que pagar impuestos, alégrate porque estás haciendo 100.000 fulas y eso, vaya, si puedes pagar impuestos, llámanos y vamos a dar unos tragos porque ya tú te andas ya en Ferrari. Está bajito, ¿me entiendes? Tú crear, o sea, 9% de impuestos corporativos en el mundo de hoy no es nada, ¿me entiendes? Y hay que ver realmente, hay gente que le conviene crear la compañía porque incluso le sale más caro hasta para traer a su familia, más barato para traer a su familia entera, y hay gente que le conviene, o sea, que puede facturar solamente teniendo la visa freelance. Entonces eso varía de caso a caso, ¿entiendes? Todo el tiempo lo que me gusta es, desde que llego aquí y todo lo que voy descubriendo es que tenemos lo que no teníamos allá, es la estabilidad. Por ejemplo, la estabilidad del gobierno. Llevan, ¿cuánto? 60 años en el poder, ¿no? Este país tiene 50 años.
O sea, la familia real actual, ¿cuánto tiempo lleva? Aproximadamente 50 años, porque de hecho el país se fundó hace unos 50 años, se creó. Sí, tú ves fotos de Dubái, las voy a poner aquí ahora, y ves un edificio, arena, Sí, y pero eran 7 emiratos, ¿eh? Era como siete, como, vamos a decir como 7 familias poderosas, y se unieron para crear los Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, Dubái sigue siendo como el Emirato financiero. Es ya. más, el segundo más poderoso, diría yo, o el segundo más visitado es Abu Dhabi, que es la capital, de hecho. Sí, no, no, pero digo el progreso que hay, que cada 5 años, la gente que lleva aquí 5 años me dice, esto es una locura, yo no puedo ni orientarme mirando porque hoy no hay nada aquí, mañana hay un super edificio con cosas locas saliéndole del techo. Exactamente, eso es una locura y yo no te puedo explicar porque es que o sea, yo llevo casi 2 años aquí, no llevo 2 años todavía, y yo he visto levantar edificios de la nada en meses. Y tú dices, ¿qué pasa? De un momento al otro hacen así y ya lo tienen construido. Ellos invierten muchísimo en su infraestructura y de eso podemos hablar de la economía. El dirham es una de las monedas más estables del mundo. Lleva creo que 50 años, los 50 años desde que ellos empezaron a hacer esta inversión a 3.6 con el dólar. O sea, un dólar americano es 3.6 dirhams. Eso no cambia, no fluctúa. Poquito, un tilín. 368, 365, Sí, pero ya. nada comparado con lo que está pasando con las monedas del mundo entero. Por eso, porque tienen una infraestructura en este país dispuesta a los próximos 200 años tener una economía favorable. Pero bueno, la economía está muy bien, el gobierno es muy estable, no hay guerra, no hay violencia, no vamos ni a hablar de crimen. ¿Qué crees de eso? O sea, ¿te han robado algún Dubái? Oh, mi experiencia con eso han sido las mejores. Yo no te puedo decir que sea la de todo el mundo, pero te puedo decir que yo he dejado mi cartera en bares y andaba con cash. Y me han entregado la cartera con los billetes contados, escritos en un papel. Así me la han entregado. No te puedo decir que eso sea lo de todo el mundo, pero ya se me quedó en un Uber una vez y la recuperé con todo, y se me quedó en un bar la otra vez. Y la recuperé con todo, con todo lo que yo no sabía que estaba ahí. Estaba listado todo en un papel. Ya tú sabes, coges tremenda borrachera y pierdes los documentos y no hay cráneo porque alguien te lo va a devolver. Y es real. De hecho, en Dubái te acostumbras a dejar tu teléfono, el iPhone, no sé cuál, en la mesa del bar, ir al baño, si se te olvida, tú regresas y va a estar ahí. Eso es un tema. Yo hace poco vi una entrevista de un millonario, no me acuerdo si era el mismo creador de Facebook, diciendo, yo tuve que mudarme a una casa más grande, en un barrio más caro, porque en la casa donde vivía se me metieron a robar. Y yo digo, o sea, en Dubái es impensable. Primero, no hay armas de fuego, la policía está en todas partes, hay cámaras en todas partes. Y Pero está el tema también de la religión. sí. La gran cantidad de personas que hay acá, muchas son musulmanas. Mm. Y también hay gente de la India que sí hay estafas, sí hay cosas, ¿ves? En todos lados. Esto no es que Sí, sí, vamos sí, a... claro, claro. Pero sí, la cultura de ellos los castiga, la cultura misma los castiga si ellos te roban o si ellos hacen ciertas cositas que no están permitidos desde el punto de vista cultural. Y ellos lo están aprendiendo, que están así, chiquiticos así. Ya. Pero creo, es lo que he visto, que también se crea como una especie de conciencia social colectiva, porque lo estamos diciendo, la mayoría de la población de esta ciudad son extranjeros, de todas partes que te puedas imaginar, y llegamos aquí, vemos eso y tú dices, coño, voy a cooperar, ¿entiendes? Si ya me puedo sentir tan seguro de dejar mi teléfono donde sea, tú eres mujer y puedes caminar a la hora que te dé la gana por la calle, tú sabes que no te va a pasar nada. Si estamos gozando de eso todos, yo voy a contribuir a eso, ¿entiendes? 100%, como que tú te sientes mal. Yo me recuerdo el otro día tenía un chicle y es que no lo puedo botar en el piso. No puedo, porque tú te sientes mal, porque tú dices, mira qué limpio está el piso. ¿Por qué lo voy a venir a ensuciar yo? ¿Por qué le voy a hacer algo yo? ¿Me entiendes? Y se disfruta, ya tuve hasta hace 2 años, pero veía hace 7 meses y todavía recuerdo los basureros, las calles principales de la capital de Cuba, llenas de baches, llenas de basura, de cosas, y uno no aprecia cuánto se disfruta esa limpieza, ese orden hasta que lo tienes, la verdad. Pero estábamos hablando de sus reglas, de su religión. ¿Qué tan ciertos son los mitos? Porque estamos en un país musulmán, donde la religión oficial es musulmán y es una religión imponente. No es como decir, en Cuba la religión oficial es la católica, pero bueno, no. Aquí eso sí trae hasta leyes. O sea, ya estamos hablando de temas legales ligados a la religión. ¿Qué tan real es, porque no es mi experiencia lo que he visto por la calle, qué tan real es esa censura a la que tienen que tenerle miedo las mujeres? Como por ejemplo, que no puedes salir con un short cortico, que no un escote, entonces eso es real. No. A ver, ¿qué pasa? Que cada lugar tiene sus reglas.
reglas que no se dicen. Por ejemplo, en Dubái, en Dubái tú te puedes encontrar a la gente en la playa con hilo, las mujeres con hilo. Lo que no te vas a encontrar es así nadie diciendo topless. Para un hilo, sí, porque hay gente, en el canal hay gente de Argentina y de México también. Un hilo Una tanga. es una tanguita que se... Yo ahora te lo voy a poner una foto, pero bueno, para que sepas. Literal, te las encuentras así, te encuentras la gente de todo. O sea, te encuentras las mujeres con aquello que a veces no se sabe si es natural o es inflado, pero afuera. Entonces, hay de todo. Lo que pasa es que, por ejemplo, por norma social, si tú ves que todo el mundo se viste bien para ir a, por ejemplo, al mall, la gente se viste bien y se pone, tú te puedes poner tu short corto, pero se siente raro que tú vayas con un short donde tenga la mitad de la naca afuera. No se siente bien, porque de hecho no luce bien en un espacio así. Ahora tú te vas a salir por la noche y ahí vas a ver todo. Ahí vas a ver de todo. Las mujeres con lo más corto, normal. No. Sí, no, a ver, eso también es cosa del latino y de un poco de falta de, disculpen que alguien se ofenda, de falta de educación que tenemos. Tú pones a Mall of Emirates en medio del centro Habana y la gente le va a entrar con el choque, se le va a meter la nalga. Eso es un problema de educación, ni siquiera. Lo que estamos hablando es de que no te van a reprimir, nadie te va a parar, nadie te va a coger preso. Yo te voy a decir una cosa, yo, por eso te lo dije, no ha sido mi experiencia. Yo he visto alrededor de JBC, que es la zona donde yo vivo, dos mujeres cogidas de la mano, que se ve que eran pareja, que no se ve que no eran amigas. O sea, cosas así que tú dices, la homosexualidad, por ejemplo, que es algo tan prohibido y tan eso. En Dubái no es que tampoco es a la Bartola. Sí, no es, no hay, no puede ser el desfile del orgullo gay, pero no es real esa represión que se piensa, ese mito que hay. ¿Qué pasa? Que ellos han tenido que abrir el país Sí. para poder traer desarrollo. Y junto con el desarrollo vienen también que las personas puedan expresar su diversidad. ¿Me entiendes? Lo que tú no vas a hacer es, que ya te digo, me he encontrado hombres con el pelo pintado que se ve que son gay, me encuentro sobre todo muchos filipinos con chores cortos, hombres que tú te das cuenta que evidentemente son muy femeninos, ¿ves? Lo que yo diría es que sí, dentro del país tú haces básicamente lo que tú quieras, pero no hay necesidad, porque además lo considero una ofensa a la cultura de ellos, porque Claro. ellos sí lo tienen, que tú vayas por ahí gritando, ay, a mí me gustan las chicas, Sí. o a mí me gustan los... No, eso es privado, ¿ya me entiendes? Pero igual te vas a encontrar que hay bares que son para personas que son homosexuales. Ya. Aunque no se diga oficialmente, simplemente tienen su comunidad ahí. Sí, Dubái tiene su fama muy peculiar y muy discreta de ser inclusivo, es la realidad. Lo ves mucho de todo y te das cuenta de que todo el mundo, pero es así lo que tú dices exactamente, que es lo que uno siente, que al mismo tiempo crea una sensación de soledad, pero bueno, tiene sus virtudes, cada uno en lo suyo. Tú en lo tuyo, yo en lo mío, te respeto, yo tengo mi religión, tú la tuya. A mí nadie me ha dicho, de hecho, he sacado mi lengua a un parque y me he sentado a fumarle tabaco y hasta ahora no he tenido un problema. Yo supongo que eso está prohibido. Pero bueno, como nadie se mete en la vida de nadie, es así. Dubái es una ciudad que se ha ido al extremo en cuanto a ser turístico, al punto de que, por ejemplo, las personas sin piernas pueden manejar un carro. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? Y lo hicieron sobre todo, o sea, claro, para darle la oportunidad a ese tipo de personas, pero también lo hacen con la intención de que sea más y más inclusivo. ¿Quieres trabajar, quieres salir de tu país y hacer dinero, quieres tener una vida próspera? Te abrimos las puertas. Como tú eres así, nosotros te aceptamos, no te metas con nosotros. Tampoco ofendas. Hay una cosa que sí tienen que tener cuidado. Cuando la persona se hizo un cambio de género, Sí. si en tu pasaporte dice que tú eres hombre y tú luces como mujer, o sea, tienes senos, ya llevas otro proceso, mi recomendación es que traten desde su propio país de origen cambiar el género en el pasaporte. Ajá, puede ser un problema aquí, ¿no? Claro, porque tú tienes eso se llama gender mismatch, es como que tienes una incoherencia entre lo que dice tu pasaporte y cómo tú luces, y ya estamos hablando de nivel de quizás la persona tenga seno o algo así, ¿me entiendes? En el caso de la mujer no pasa prácticamente nada, porque no pasa nada, pero en el de los hombres que sí se nota el cambio, recomendación para que no tengan ningún tipo de problema en el aeropuerto. Ya, pon tus asuntos en orden respecto a este tema. Mira, qué cosa más curiosa en tu país, porque cuando vayas aquí eso te va a crear un conflicto que ellos no van a entender, porque, bueno, Y no te van a decir, mira, tú no puedes entrar porque eres o transexual o lo que sea, no. Tú puedes ser lo que tú quieras, pero tu pasaporte problema tiene legal que reflejar el género que tú aparentas, porque si no entonces te cae en otra categoría y no.
Ya. Básicamente no está bien. No, sí, quería quitar todos esos mitos de la discriminación, de la opresión que hay porque es un país musulmán, todo eso es real. Un país no, estamos hablando de Dubái, en otros Emiratos, o sea, Emiratos Árabes Unidos es un país, Dubái es una de sus ciudades, es un emirato. En los otros Emiratos sí puedes encontrar todavía una mentalidad un poco más radical, pero si robas te cortan las manos, si esas cosas, no robes, pero bueno, Los otros mira son tan tranquilos que parece que parece que están parados, parece que están tiesos, parece que no hay nada. Y es por eso, porque en la misma religión de ellos todo tiene que ser como muy por ahí. Entonces Dubái es como la fiesta. ya entiendo. Entonces volvemos a la pregunta que hice al principio. ¿Crees, Diana, que este fenómeno migratorio hacia Dubái, por su legalidad, por su seguridad, por el precio, por después el precio de vida aquí que comparado con lo que estás ganando no es tan caro, la verdad? ¿Crees que este fenómeno migratorio va a superar a ese de Nicaragua, a pagar por un parol falso, a pagar por una ciudadanía española? Esa pregunta está interesante. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que se va para esos destinos, pagando lo que sea por cuestión de que tienen, no sé, ya ese día está sembrada en la cabeza, ¿ves? Yo creo que, mira, para la gente emprendedora, para la gente vamos a decir, entre 20 y 45 años de edad, pues yo no te puedo decir, si tienes 50 años, no te puedo decir, mira, ven para acá y no, tiene su edad también. Esa edad aproximadamente, gente que quiere echar para adelante y que quiera tener un proceso relativamente rápido y abrirse al mundo, no solo a esa vía de allá, sino al mundo de manera general, eso está perfecto y es muy conveniente. Eso es lo que diría yo. Para mí fue un cambio de vida porque ya cuando tú estás aquí, entonces tú puedes decir, bueno, voy a viajar a Europa, voy a viajar a Asia, voy a viajar a los Estados Unidos y ahí tú puedes pensar en eso, claro. Normalmente. ¿Cuánto cuesta ir a Grecia? Bueno, a Grecia, no sabía decirte un paquete específico, pero sé que en ida y vuelta, yo creo que es de sobre los $2.500 a todo reventar. Ida y vuelta, excursiones. Sí, poner un ejemplo de algo. Te estoy tirando Sí. una cosa aproximada, ¿me entiendes? No estoy 100% segura. No, pero sí sé de paquetes por Tailandia. 1.500 dirhams y de vuelta. Sí, eso es una locura. Maldivas, las Maldivas eso no es nada, está ahí mismo. Las Maldivas. Japón, mira, ahora los japoneses le dieron a los residentes de los Emiratos, nosotros, Sí. una visa electrónica que tú aplicas y ya, muy fácil ir. O sea, te das cuenta, es lo que decía, es que el cambio es radical, no es solo la vida, la economía, que a un cubano le pueda entrar a Japón solo con una visa electrónica, eso parece algo fantástico. Pero bueno, es la realidad. Una vez que tenga... A todos los países GCC, o sea, a todos los países de esta zona aquí, tú puedes entrar libre de visado también. Sí. Por cuando tienes la residencia, ¿me entiendes? Entonces, eso te facilita también. Mira, Georgia, la gente va mucho a Georgia. Sí, Georgia no es el estado de Estados Unidos, es un país que está en Europa, que es el país donde se inventó el vino y la marihuana es legal, que es un dato que no te tiene por qué interesar, pero bueno, te lo menciono porque tú sabes, uno nunca sabe, pero nunca sabe. Bueno, pues es casi imposible decir que no, suena tonto negarse a una posibilidad así, sobre todo comparando las alternativas que tenemos. Una de ellas, por supuesto, no es quedarse en Cuba, digo las alternativas de migración que tenemos los cubanos. Entonces, esa persona que ya está a punto de decidirse qué va a hacer con su vida, que ya vendió esto, que ya recibió el dinero que va a recibir y ahora tiene la oportunidad de decir voy a rehacer mi vida conmigo, con mi familia, con mi pareja, con lo que sea, yo solo. ¿Cuál sería el último empujón que tú le dirías cuando todavía tienes ese miedo, esa duda de no, voy a salir de mi zona de confort, voy a ir a otro lugar? ¿A cuál lugar elijo? ¿Por qué Dubái? Como te decía, bueno, tú mismo lo decías, que esto es un lugar tan internacional, que ser cubano no te marca, diría yo. No, eso está muy fuerte. Creo que, o sea, tu límite aquí lo pones tú. Y no tiene, mira, ¿quién nos iba a decir a nosotros? Que vamos a tener una oficina aquí que tú sales para afuera, para el patio y ves Burj Khalifa, ¿eh? Entonces, los pasos que tú puedas dar no están marcados por tu nacionalidad. Siempre va a tener obstáculos en el camino, pero no tienes por qué sentir que por tu ser cubano vas a tener un impedimento. Eso está muy fuerte, no lo había pensado, pero es real. Y yo trabajo en un hotel súper prestigioso, que yo les dije los nombres el nombre a Diana y se quedó como yo, de Atlantis. Y ser cubano es nada, otra nacionalidad, lo cual no es real. En Norteamérica, en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, latino, eres cubano, todo cambia. Es un apellido que puede ser negativo, que siempre viene
con un montón de cosas como, ay, sabes bailar y seguro esto, seguro lo otro, pero son vagos, son criminales. No, realmente en Dubái ese tipo de discriminación por tu nacionalidad puede que en ciertas empresas, obvio, si la empresa es 100% libanesa, yo soy libanés y tú cubana, yo tengo más oportunidades, eso es una cosa obvia y o decía al revés igual, pero que es un lugar y que las oportunidades se te cierren, las puertas se te cierren, tanto en lo social como en lo profesional, porque por ser cubano no sucede y me parece muy bonito tocar ese tema. Es real que la ciudad, dentro de su inclusión, dentro de sus ganas de incluir, ha logrado esa sociedad que nos acepta a todos y en la que los cubanos, vengamos de donde vengamos, tengamos la procedencia, la educación que tengamos, somos todos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades. Tienes ganas de triunfar, ven a Dubái y ven con Dubái hispano. Ven con Dubái hispano.